Bienvenidos, valientes espectadores, a una noche llena de escalofríos y misterios insondables. Preparémonos para sumergirnos en las sombras de lo desconocido, donde lo inexplicable se convierte en protagonista. 3 relatos de terror aguardan ansiosos para crear sus hilos de suspenso y llevarnos al mundo de lo paranormal. Esto es Misterios en la Sombra. La Casa de los Susurros. Había una vez un pequeño pueblo rodeado por un oscuro bosque. En el centro de la aldea se alzaba una antigua mansión abandonada, conocida como la Casa de los Susurros. La leyenda decía que, durante las noches de luna llena, se escuchaban susurros provenientes de la mansión. Susurros que te llamaban por tu nombre. Un grupo de valientes jóvenes decidió investigar la leyenda y pasar una noche en la Casa de los Susurros. Armados con linternas y cámaras, entraron en la mansión en medio de la noche. Al principio todo parecía tranquilo, pero a medida que avanzaban por las sombrías habitaciones, los susurros comenzaron a hacerse más audibles. Cada uno de ellos escuchaba su nombre siendo pronunciado en un tono melancólico. Temerosos, intentaron convencerse de que era solo su imaginación jugándoles malas pasadas. Sin embargo, a medida que se adentraban en las entrañas de la mansión, los susurros se volvían más intensos, más persistentes. De repente, las puertas se cerraron de golpe, dejándolos atrapados en la oscura mansión. La temperatura bajó drásticamente y las luces comenzaron a parpadear. Los susurros se transformaron en murmullos ininteligibles, pero ahora se mezclaban con risas siniestras. El grupo, temblando de miedo, intentó encontrar una salida desesperadamente. Mientras exploraban, descubrieron una sala secreta llena de fotografías antiguas. En cada foto, encontraron imágenes de ellos mismos en situaciones que aún no habían ocurrido, pero que se desarrollaban con una precisión aterradora. La realidad y la ficción se entrelazaban en un juego macabro. Al darse cuenta de que estaban atrapados en el tiempo, los jóvenes comprendieron que los susurros eran la voz de sus propios destinos torcidos. En un último susurro unísono, la voz sombría anunció: La Casa de los Susurros guarda secretos que el tiempo no olvida. De repente, las luces se apagaron y el susurro final se desvaneció en un silencio helado. Cuando las luces parpadearon de nuevo, la mansión estaba vacía y los jóvenes nunca más fueron vistos. Desde entonces, la Casa de los Susurros permanece en silencio, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar el tejido del tiempo y descubrir su destino. La pesadilla de un guardia. Carlos, un guardia de seguridad novato, comenzó su primer turno de noche en un antiguo hotel, con una reputación manchada por leyendas de sucesos inexplicables. Emocionado y algo nervioso, se instaló en la guarida de seguridad, rodeado por monitores y una atmósfera cargada de silencio. En las primeras horas, todo parecía tranquilo, hasta que una llamada interrumpió la calma. Una voz temblorosa al otro lado de la línea le dijo que escuchaba gritos provenientes de una habitación cercana. Al revisar las cámaras, no encontró nada inusual en la habitación mencionada, pero la voz insistía en la autenticidad del horror que afirmaba oír. Mientras trataba de tranquilizar al huésped telefónico, otras llamadas llegaron, cada una más desesperada que la anterior. Personas afirmaban escuchar susurros, risas y ruidos de arrastre procedentes de habitaciones supuestamente desocupadas. Carlos, sintiéndose inquieto,
decidió investigar personalmente. Al llegar a las habitaciones mencionadas, el silencio era abrumador. Sin embargo, al revisar las grabaciones, descubrió que las cámaras mostraban imágenes aterradoras de sombras oscuras y figuras fantasmales que no estaban presentes en la realidad. La paranoia comenzó a apoderarse de él mientras los ruidos y susurros seguían aumentando. De repente, una llamada entrante mostró el número de su propio celular. Con el corazón acelerado, contestó la llamada, solo para escuchar su propia voz murmurando frases incoherentes y perturbadoras. En pánico, intentó colgar, pero la llamada persistió, repitiendo palabras que evocaban eventos oscuros de su pasado. Paranoico y aterrado, Carlos decidió abandonar la guarida de seguridad. Mientras caminaba por el pasillo, las luces parpadearon violentamente y las sombras se alargaron como si intentaran alcanzarlo. La temperatura descendió rápidamente y la voz en su teléfono seguía susurrando fragmentos de su propia vida. Finalmente, Carlos salió del hotel exhausto y temblando. Nunca volvió a hablar de esa noche, pero el hotel continuó con su siniestra reputación, atrapando a aquellos que osaban explorar los oscuros misterios que acechaban más allá de las puertas de las habitaciones vacías. La guarida de seguridad, abandonada y en silencio, guardaba las grabaciones de esa noche infernal, esperando el próximo turno de alguien lo suficientemente valiente o imprudente como para enfrentarse a lo desconocido. Sierra Dorada, la casa del terror. En el tranquilo pueblo de Sierra Dorada, la casa abandonada en la calle María Paz era la fuente de inquietud y misterio. Los lugareños comentaban sobre luces parpadeantes que se asomaban de vez en cuando y sombras que danzaban tras las ventanas rotas durante las noches. La policía y los bomberos eran visitantes habituales, respondiendo a llamadas de vecinos preocupados que afirmaban que delincuentes estaban prendiendo fuego a la antigua mansión. Julián y Santiago, dos amigos con un gusto por lo desconocido, decidieron explorar la casa en una noche neblinosa. Con linternas en mano, se aventuraron hacia la estructura descuidada, ignorando las advertencias de los vecinos. La puerta crujía al abrirse, revelando un interior empapado en sombras. El aire estaba cargado de humedad y un extraño murmullo se filtraba desde las profundidades de la mansión. Los amigos avanzaron, sintiendo la atmósfera cargada de tensión a su alrededor. Al llegar al sótano, se encontraron con una escena que heló sus corazones. Un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras estaba inmerso en un ritual rodeando un altar iluminado por velas titilantes. Los amigos, atónitos, se ocultaron en las sombras. Un rugido gutural resonó en el aire y los cultistas alzaron la mirada. Julián y Santiago, iluminados por la tenue luz de sus linternas, se encontraron con la mirada fría de los cultistas. Un silencio tenso se apoderó del lugar antes de que la histeria se desatara. ¡Intrusos! ¡Deténganlos! Gritó el líder del culto. Los amigos huyeron, sus pisadas resonando en las escaleras mientras eran perseguidos por los cultistas. Escaparon de la casa, pero la oscura energía del ritual los persiguió como una sombra pegajosa. Los días siguientes fueron una espiral descendente en el horror para Julián y Santiago. Extraños sonidos llenaban sus hogares por la noche, murmullos incomprensibles que los atormentaban. Sombras danzaban en las esquinas de sus habitaciones. Miradas penetrantes los observaban desde las sombras de los árboles afuera. Sus padres no creían sus historias, atribuyendo los eventos a pesadillas y excesiva imaginación.
En la escuela y en muchas partes sentían que los cultistas, siempre en las sombras, los miraban con ojos intensos y fríos. Las noches se volvieron insoportables. Los amigos apenas podían conciliar el sueño, temerosos de los sonidos y presencias que los acosaban. Sus mentes se quebraban bajo el peso del constante miedo. La situación alcanzó su punto máximo cuando, una noche, decidieron investigar más sobre el ritual. Descubrieron antiguos textos y leyendas locales que revelaban la existencia de una entidad oscura a la que los cultistas rendían culto. Esta entidad, insaciablemente ávida de almas, estaba ahora vinculada a Julián y Santiago, quienes inadvertidamente habían interrumpido el ritual. A medida que profundizaban en su investigación, los amigos se dieron cuenta de la verdad aterradora. Ahora eran propiedad de la entidad a la que habían interrumpido. Desesperados, intentaron romper el vínculo, pero cada esfuerzo resultó en más tormento. Noche tras noche, las sombras los acosaban. Los sonidos incomprensibles llenaban sus oídos. La entidad había marcado sus almas y no había escape. Finalmente, mucho tiempo después, llegó el día en que las sombras se hicieron más intensas. Los amigos, al borde de la locura, sabían que su tormento estaba llegando a su clímax. En la última noche, cuando el viento aullaba y la luna estaba llena, los cultistas emergieron de las sombras, sus ojos ardientes de complicidad con la entidad. Se presentaron ante Santiago, el cual ya era un adulto. Vivía solo. Lo trataban como loco, un ebrio, y trataba de dormir usando algún tipo de droga. Al ver a los cultistas, les gritó: ¿Qué más quieren de mí? Dijo mientras sollozaba. Ya me quitaron todo lo que tenía, hasta mi amigo. Unos cuantos años atrás, Julián, alcanzado totalmente por la locura, decidió poner fin a su vida. El líder del culto se acercó a Santiago y con una voz fría dijo: Eso quiere decir que aún ocultas algo más por qué vivir. Dijo el cultista mientras se iba de la casa donde vivía Santiago. Santiago, sin fuerzas, solo pudo quedarse allí en el suelo llorando desconsoladamente, viendo cómo éstos se iban y no le daban la paz que buscaba. Y así es como recordamos que algunos horrores son tan reales como la oscuridad que habita en el corazón humano. Cada like, comentario y suscripción no solo desentrañan los secretos más oscuros, sino que también fortalecen nuestra conexión en este viaje de descubrimiento. No olviden dejar su huella en las sombras, marcando el like, compartiendo sus pensamientos en los comentarios y uniéndose a nuestra comunidad con la suscripción. Juntos, hacemos que cada sombra cuente.